En las sombras de la historia, hay pocos lugares que evocan tanto terror como fascinación, y Chernóbil es uno de ellos. Este sitio, otrora lleno de vida y actividad, se transformó en un símbolo permanente del desastre nuclear más catastrófico de la humanidad. Décadas después, Chernóbil sigue congelado en el tiempo, como un sombrío recordatorio de los errores de la humanidad y la vulnerabilidad de nuestro mundo. A través de sus ruinas y fenómenos inexplicables, nos invita a explorar sus misterios y a reflexionar sobre las profundas cicatrices que dejó en su entorno. Acompáñanos en un recorrido por los 20 hallazgos más inquietantes que han marcado esta zona de exclusión. 20. Las golondrinas pálidas de Chernóbil, un fenómeno genético sin precedentes. En las primeras décadas después del desastre, los investigadores comenzaron a notar un cambio inusual en las golondrinas de la zona de exclusión. Normalmente, estas aves lucen un plumaje oscuro que les ayuda a protegerse de la radiación ultravioleta mediante la producción de melanina. Sin embargo, tras la explosión nuclear, muchas de las golondrinas en la región comenzaron a presentar plumajes notablemente más claros, algo completamente inesperado para la especie. Este fenómeno captó la atención de biólogos de todo el mundo, que se han dedicado a estudiar las posibles causas de este cambio. En condiciones normales, la melanina actúa como un escudo protector contra los rayos UV, absorbiendo la luz y protegiendo la piel y las plumas de los daños celulares. Sin embargo, en la zona de exclusión de Chernóbil, se ha observado que estas golondrinas presentan niveles significativamente más bajos de melanina en sus cuerpos. Los científicos sugieren que esta reducción en la melanina podría estar relacionada con la radiación y sus efectos en el ADN de las aves. Al carecer de la protección natural que brinda la melanina, estas golondrinas experimentan una adaptación genética que les permite sobrevivir en un ambiente altamente contaminado, aunque a un alto costo. Este fenómeno se ha convertido en un campo de estudio sobre cómo los organismos vivos pueden modificar su genética para adaptarse a ambientes hostiles, abriendo nuevas preguntas sobre la evolución y la resistencia biológica. 19. El pájaro negro de Chernóbil, un presagio aterrador. En los días previos a la catástrofe, los residentes de Pripyat y las áreas cercanas comenzaron a reportar avistamientos de una figura inquietante, una criatura alada con enormes alas y ojos rojos, que sobrevolaba la región como un espectro en la noche. A esta misteriosa aparición se la conoce como el pájaro negro de Chernóbil. Aquellos que lo avistaron afirmaban sentir un terror inexplicable y describían encuentros perturbadores que parecían augurar la tragedia que estaba por ocurrir. La aparición de esta criatura en las semanas previas al desastre es comparable a la leyenda del hombre polilla de Virginia, quien fue avistado antes del colapso del Puente de Plata en 1967. Muchos de los relatos de este pájaro negro aseguran que sus apariciones no solo eran visuales, sino que algunas personas reportaron pesadillas recurrentes con la misma figura. Otros aseguran que escuchaban aleteos y gritos agudos que parecían surgir de la nada. Tras la explosión en el reactor, el pájaro negro desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando un eco de miedo en los corazones de quienes afirmaron haberlo visto. Este relato, entre la leyenda y la realidad, ha convertido al pájaro negro en un símbolo oscuro y perturbador de la tragedia, un presagio que aparentemente advirtió del desastre, pero cuyo significado profundo sigue siendo un misterio. 18. El parque de diversiones de Pripyat, un recuerdo de la inocencia perdida. El parque de diversiones de Pripyat estaba destinado a inaugurar el 1 de mayo de 1986, en honor a la celebración del Día del Trabajador. Los residentes de la ciudad, especialmente los niños, esperaban con ansias esta apertura. Los autos chocones, la Rueda de la Fortuna y otras atracciones fueron instaladas para ofrecer un día de diversión y alegría. Sin embargo, la tragedia se adelantó a la inauguración, y el 26 de abril la explosión cambió el destino del parque para siempre. Existe la teoría de que el parque fue abierto brevemente en los días posteriores al accidente como una medida para distraer a los ciudadanos de la gravedad de la situación. Aunque esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente, algunos visitantes afirman haber encontrado imágenes y documentos que sugieren que las atracciones estuvieron en funcionamiento durante un corto periodo, en un intento desesperado de mantener la calma en la población mientras se organizaba la evacuación. Hoy en día, las estructuras oxidadas y abandonadas del parque, en especial la icónica Rueda de la Fortuna, se han convertido en uno de los símbolos más representativos de la tragedia de Chernóbil. Cada estructura oxidada y cada atracción inacabada parecen murmurar la historia de una celebración que nunca ocurrió, de una inocencia perdida en el tiempo, y de una ciudad que fue despojada de su alegría en un abrir y cerrar de ojos. 17. El bosque rojo, un ecosistema transformado por la radiación. El bosque rojo es uno de los lugares más contaminados de la zona de exclusión, y debe su nombre al color que adquirieron los árboles tras absorber altos niveles de radiación. Después de la explosión, las partículas radiactivas se dispersaron en el aire y se posaron sobre el bosque,
afectando de forma tan severa a los pinos que sus hojas cambiaron de un verde vibrante a un rojo oscuro antes de morir. Los árboles muertos se mantuvieron erguidos durante años, formando un paisaje fantasmagórico y enrarecido que pareciera sacado de un relato de horror. Este bosque se ha convertido en un laboratorio natural para estudiar los efectos de la radiación en los ecosistemas, ya que en él se han documentado fenómenos como la falta de descomposición. A diferencia de otros bosques donde los organismos, como hongos y bacterias, ayudan a descomponer los árboles caídos, en el bosque rojo los árboles muertos permanecieron intactos durante décadas. Los científicos creen que la radiación ha alterado el comportamiento de los microorganismos responsables de la descomposición, ralentizando el ciclo de vida del bosque y creando una acumulación de material vegetal que representa un peligro latente de incendios radiactivos. El bosque rojo es un espacio surrealista y peligroso que desafía las leyes naturales, y es un recordatorio de las alteraciones a largo plazo que la radiación puede causar en el medio ambiente. La muerte de los árboles y la presencia de radioactividad han transformado este espacio en un símbolo de la tragedia de Chernóbil, un testamento vivo de la devastación que la radiación puede causar en la naturaleza. 16. La ciudad congelada de Pripyat, ecos de la propaganda soviética. Pripyat fue una ciudad modelo de la Unión Soviética, construida para albergar a los trabajadores de la planta nuclear y sus familias. Con una población de alrededor de 50,000 personas, era una comunidad próspera y bien planificada, con escuelas, hospitales, tiendas y parques. Sin embargo, tras la explosión, la ciudad fue evacuada en menos de 48 horas. A los residentes se les dijo que se marcharan solo con lo esencial y que regresarían pronto, pero esa promesa nunca se cumplió. Pripyat quedó abandonada, como una cápsula del tiempo que aún guarda los ecos de una vida interrumpida abruptamente. Hoy, Pripyat es un testimonio congelado de la vida soviética, con apartamentos llenos de objetos cotidianos, juguetes, documentos y pertenencias personales que los habitantes dejaron en su huida. Los letreros de propaganda comunista aún adornan las paredes, con mensajes que alaban la fuerza de los trabajadores y la prosperidad del Estado soviético. En un giro trágico, la misma propaganda que alguna vez instaba a la fortaleza y al orgullo ahora parece un recordatorio irónico de los fallos y la negligencia del sistema. La ciudad, vacía y en ruinas, es como una escena de un mundo distópico, un lugar donde el tiempo se detuvo en una era que ya no existe. El abandono de Pripyat no solo representa la devastación del accidente, sino también la pérdida de una forma de vida y la erosión de una ideología. Esta ciudad, congelada en el tiempo, sigue siendo uno de los escenarios más impactantes del desastre de Chernóbil, donde cada edificio vacío y cada objeto olvidado cuentan una historia de vidas truncadas y promesas rotas. 15. El Hospital de Pripyat, un lugar de dolor y miedo en silencio. El Hospital de Pripyat, una instalación que alguna vez fue el epicentro de la salud y el cuidado en la ciudad, se ha convertido en uno de los lugares más aterradores de la zona de exclusión. Durante las primeras horas después del accidente, el hospital se llenó de trabajadores de la planta nuclear y bomberos que fueron los primeros en responder a la emergencia. Estos héroes ingresaron sin saber los verdaderos niveles de radiación a los que estaban expuestos, y muchos de ellos comenzaron a mostrar síntomas de envenenamiento por radiación casi de inmediato. Hoy, los pasillos y salas del hospital están abandonados, llenos de camas oxidadas, jeringas desechadas y documentos médicos esparcidos por el suelo. Algunos equipos médicos y ropa de protección que los bomberos y trabajadores usaron durante el desastre siguen allí, contaminados y peligrosos para quienes se atrevan a tocarlos. La sección de sótano del hospital es especialmente peligrosa, ya que allí se almacenaron los trajes de los bomberos que estuvieron expuestos a niveles letales de radiación. Estas prendas emiten aún hoy niveles altos de radiación, y representan un recordatorio sombrío del sacrificio de los primeros en responder al desastre. La atmósfera del hospital es sofocante y sobrecogedora. Se dice que al caminar por sus pasillos se siente una sensación de opresión y miedo, como si el edificio guardara las memorias de todos aquellos que pasaron por sus puertas en las primeras horas de la catástrofe. Este hospital no solo es un sitio peligroso por la radiación que aún emana, sino también un lugar que conserva el dolor y la angustia de quienes lucharon contra un enemigo invisible, sin saber que estaban enfrentando una de las fuerzas más devastadoras creadas por el ser humano. 14. La inesperada proliferación de vida silvestre. En una paradoja inquietante, la vida silvestre ha encontrado un refugio en el área restringida de Chernóbil. Desde linces y ciervos hasta caballos salvajes y lobos, numerosas especies que alguna vez estuvieron en peligro ahora prosperan en la soledad de este santuario libre de la influencia humana. Sorprendentemente, las autoridades ucranianas estiman que este lugar será inhabitable para los seres humanos durante otros 24,000 años debido a los altos niveles de radiación. No obstante, la vida ha encontrado una manera de adaptarse y continuar, ilustrando una faceta impactante de la resiliencia de la naturaleza.
A lo largo de 2,000 kilómetros cuadrados de exclusión, los animales deambulan libremente, y los científicos han encontrado en este escenario un laboratorio vivo para estudiar la adaptación de los seres vivos a condiciones extremas. Se ha observado que algunos animales presentan cambios en su genética y comportamiento, como el caso de los caballos de Przewalski, una especie casi extinta que ahora prospera en la zona. Estos caballos, que se pensaban extintos en estado salvaje, encuentran en Chernóbil un entorno sin la interferencia humana que les permite vivir y reproducirse, lo cual resulta irónicamente irónico, considerando que la zona es extremadamente tóxica para la vida humana. 13. Los perros de Chernóbil, adaptación y sobrevivencia en el olvido. Los perros de Chernóbil, descendientes de las mascotas abandonadas durante la evacuación, han logrado sobrevivir contra todo pronóstico en un entorno hostil y cargado de radiación. Estos perros se han adaptado, desarrollando habilidades que los ayudan a enfrentar las difíciles condiciones en las que se encuentran. Un equipo de investigación de la Universidad de Carolina del Sur ha estudiado a 302 de estos perros, observando sus comportamientos y genética. Los estudios iniciales sugieren que estos animales podrían estar desarrollando una resistencia natural a la radiación, lo que plantea interrogantes fascinantes sobre cómo las especies pueden adaptarse a los ambientes más adversos. Los perros viven en manadas y se han organizado para cazar y encontrar recursos en la zona. Al estar tan alejados de la sociedad humana y sin acceso a tratamientos veterinarios, estos perros han tenido que valerse por sí mismos, desarrollando una fortaleza sorprendente. Algunos de estos animales han llegado incluso a mostrar signos de resistencia a enfermedades comunes que afectan a otros perros fuera de la zona de exclusión. ¿Podría esto significar que los perros de Chernóbil han desarrollado mecanismos internos de adaptación frente a la radiación? Estas preguntas han convertido a estos perros en un símbolo de la increíble capacidad de adaptación de los seres vivos. 12. Las siluetas de los antiguos habitantes en las paredes de Pripyat. En un acto de desafío al peligro invisible, un grupo de artistas bielorrusos y alemanes se adentró en la zona de exclusión con el propósito de dejar su marca en Pripyat. Armados con latas de pintura en aerosol, crearon siluetas en las paredes de los edificios abandonados, figuras que evocan a los habitantes de la ciudad en escenas cotidianas, como si aún estuvieran allí, en un instante congelado en el tiempo. Estas sombras sombrías, plasmadas en las paredes de apartamentos, escuelas y tiendas, parecen mirarnos desde el pasado, recordándonos que Pripyat alguna vez fue un hogar lleno de vida y que la tragedia desterró de un momento a otro. Las figuras retratan a personas en actividades comunes, como un niño jugando o una pareja que se abraza, y han sido descritas por algunos visitantes como fantasmas de la antigua Pripyat. Este toque de arte en medio de la desolación convierte a Pripyat en una especie de galería al aire libre que hace que cada estructura abandonada parezca tener su propio espíritu. Es un recordatorio sombrío de las vidas que quedaron atrás y un testimonio artístico de la tragedia y la pérdida que esta ciudad ha soportado. 11. Los enormes siluros en los estanques de enfriamiento. Los estanques de enfriamiento, construidos originalmente para controlar la temperatura de los reactores nucleares, ahora son el hogar de peces enormes, principalmente siluros. Estos peces han crecido hasta tamaños impresionantes, algunos superando los 2 metros de largo, gracias a la ausencia de depredadores y a la abundancia de recursos en el agua. La vida acuática en estos estanques ha prosperado en un entorno sin humanos, revelando un ecosistema extraño y sorprendente que ha adaptado el paisaje nuclear en un refugio inesperado para estos animales. La ausencia de actividad humana ha permitido a estos siluros alcanzar tamaños raramente vistos en su especie, un claro ejemplo de cómo el medio ambiente responde cuando el hombre se retira. Aunque algunos visitantes asocian su tamaño con la radiación, no hay evidencia de que los niveles de radiación en el agua hayan contribuido a su crecimiento. Más bien, su imponente tamaño parece deberse a la ausencia de competencia y depredadores, lo que les ha permitido sobrevivir y crecer en estas aguas estancadas, creando una imagen inquietante pero fascinante de la vida en Chernóbil. 10. Criaturas deformadas por la radiación. Una de las consecuencias más trágicas del desastre fue el aumento en el nacimiento de animales con deformidades en los alrededores de Chernóbil. Tras la explosión, los agricultores locales y los científicos comenzaron a observar malformaciones en animales de granja, como vacas, cerdos y caballos, que nacían con extremidades adicionales, cráneos deformes y otros defectos. Estas anomalías son resultado de la exposición a la radiación y representan el legado genético de la catástrofe nuclear. Muchos de estos animales sobrevivieron solo unas pocas horas o días debido a la gravedad de sus deformidades, lo que subraya el impacto devastador de la radiación en los organismos vivos. Además de los animales de granja, algunas especies salvajes en el área también mostraron mutaciones inusuales. Aunque la mayoría de estos casos se registraron en los primeros años después del accidente, algunos animales aún presentan mutaciones visibles. Estas deformidades, que varían en gravedad,
son recordatorios perturbadores de cómo la radiación puede alterar la biología de los seres vivos de formas irreversibles y a largo plazo, incluso generaciones después de la exposición. 9. Las máscaras de gas abandonadas en Pripyat. En una de las escuelas de Pripyat, el suelo está cubierto de máscaras de gas desparramadas, un vestigio de las medidas de preparación que se tomaron poco antes de la explosión. A pesar de que los ciudadanos fueron entrenados para usarlas en caso de emergencia, nunca se les permitió utilizarlas durante la evacuación, ya que las autoridades temían provocar pánico entre la población. Estas máscaras abandonadas, destinadas a proteger contra un peligro invisible, ahora son símbolos mudos de una tragedia mal manejada. Cada máscara representa a un individuo que alguna vez confió en la seguridad de las autoridades y que fue dejado desprotegido en el momento de mayor necesidad. Los visitantes describen la imagen de las máscaras como una escena de pesadilla, una vista que provoca sentimientos de tristeza y desolación. Estas máscaras nunca llegaron a cumplir su propósito, y su presencia en el suelo de la escuela parece simbolizar una promesa rota. Verlas es enfrentarse a la realidad de cómo la falta de preparación y la negación de las autoridades expuso a miles a los peligros de la radiación. 8. El auge del turismo en Chernóbil. A pesar del riesgo, Chernóbil se ha convertido en un destino turístico popular, atrayendo a miles de personas cada año que desean experimentar de cerca la historia de uno de los desastres más graves de la humanidad. Guiados por expertos y equipados con contadores Geiger, los turistas recorren las zonas seguras, fascinados por la historia y el misterio que rodea a este sitio prohibido. La experiencia se ha vuelto tan popular que incluso se ofrecen souvenirs temáticos, como camisetas y tazas con el símbolo de radiación. Este tipo de turismo no está exento de controversia, ya que algunos consideran que trivializa la tragedia y el dolor que aún persiste entre las víctimas y sus descendientes. Sin embargo, la demanda sigue en aumento, impulsada por una mezcla de curiosidad y morbo. Los visitantes encuentran en Chernóbil una experiencia única y aterradora que les permite reflexionar sobre las consecuencias de la energía nuclear descontrolada. 7. Las ranas de Chernóbil, una adaptación extraña al entorno radioactivo. Las ranas que habitan en los alrededores de Chernóbil han experimentado un cambio notable en su apariencia. Originalmente de un color verde brillante, muchas de estas ranas han desarrollado tonos más oscuros como un mecanismo de defensa contra la radiación. La melanina, un pigmento que oscurece la piel y protege contra el daño celular, se ha incrementado en estas ranas, convirtiéndose en un escudo natural que les permite sobrevivir en un ambiente altamente radioactivo. Este cambio es un ejemplo de adaptación evolutiva en respuesta a un entorno hostil, y ha suscitado el interés de los científicos, que ahora ven en estas ranas una oportunidad para estudiar los efectos a largo plazo de la radiación en los seres vivos. La historia de las ranas de Chernóbil muestra cómo la vida, incluso en medio de la devastación, encuentra formas de adaptarse y evolucionar. 6. Las babuscas de Chernóbil, las valientes ancianas que desafiaron el destino. Poco después del desastre, algunas de las personas evacuadas decidieron regresar a sus hogares en la zona de exclusión, desafiando las advertencias y el peligro de la radiación. Principalmente mujeres de avanzada edad, estas babuscas regresaron a sus aldeas, decididas a vivir sus últimos días en su tierra natal. Estos individuos, que sobrevivieron al régimen de Stalin y la ocupación nazi, muestran una fortaleza y determinación inquebrantable, y su presencia en la zona es un testamento de la conexión profunda que sienten con su hogar, un vínculo que ni siquiera la radiación puede romper. Las babuscas cultivan sus propios alimentos, crían animales y viven en condiciones básicas, ignorando los peligros que representa el entorno radiactivo. Aunque conscientes de los riesgos, estas mujeres han decidido que morir en el lugar que llaman hogar es preferible a una vida en el exilio. 5. Los lobos con colas rizadas, una mutación misteriosa en el corazón de Chernóbil. Entre la fauna adaptada a la zona de exclusión, los lobos han desarrollado una característica peculiar que ha desconcertado a los científicos: colas rizadas. Este cambio inusual podría ser una consecuencia directa de la exposición prolongada a la radiación, que ha causado mutaciones genéticas en diversas especies de la zona. Aunque todavía se investiga la causa exacta de esta peculiaridad, los expertos sugieren que podría ser una combinación de factores genéticos y de adaptación al ambiente hostil. Los lobos con colas rizadas se han convertido en una especie emblemática de Chernóbil, simbolizando tanto la alteración del ambiente natural como la capacidad de adaptación. En las largas y frías noches de invierno, sus colas rizadas parecen ayudarles a mantener el equilibrio y agilidad al moverse por el terreno helado, asegurando su supervivencia en esta inhóspita región. Este fenómeno es solo una pequeña muestra de cómo el ambiente radioactivo de Chernóbil ha influido en la evolución de la fauna local de formas inesperadas. 4. El letrero de la zona de exclusión, un símbolo de advertencia y miedo. A las puertas de la zona de exclusión se encuentra un letrero desgastado que sirve como advertencia a quienes se acercan,
un recordatorio de que más allá de este punto, se ingresa a un territorio donde el peligro es invisible pero mortal. Decorado con el símbolo de radiación, este letrero se ha convertido en una especie de monumento a la catástrofe de Chernóbil. Aunque parece sencillo, su presencia es imponente y evoca el poder destructivo de la radiación que aún acecha detrás de los límites marcados. Rodeado de cercas oxidadas y muros en ruinas, el letrero representa el umbral entre la seguridad del mundo exterior y los riesgos ocultos de la zona contaminada. Es una señal que advierte a los visitantes sobre el peligro de cruzar a una tierra envenenada, pero también es un recordatorio de las consecuencias permanentes de la catástrofe. A pesar de las advertencias, algunos individuos se aventuran al otro lado, impulsados por la curiosidad y el deseo de explorar lo desconocido, demostrando cómo la atracción por Chernóbil sigue siendo poderosa a pesar del peligro latente. 3. Risas nocturnas en la Rueda de la Fortuna, un misterio sobrenatural. Uno de los relatos más inquietantes de los visitantes de Chernóbil es el de unas misteriosas risas de niños cerca de la famosa Rueda de la Fortuna de Pripyat. Este relato, que ha sido repetido en varias ocasiones, describe cómo al caer la noche, algunos escuchan risas y murmullos de niños provenientes de la estructura oxidada. Los sonidos parecen transportarse en el viento, y aquellos que los han escuchado aseguran que las risas son tan claras que parecen estar justo al lado, como si un grupo de niños estuviera jugando alegremente en medio de la desolación. En una ocasión, un grupo de turistas decidió seguir el sonido y se dirigió hacia una escuela abandonada cerca de la Rueda de la Fortuna, creyendo que ahí encontrarían el origen de las risas. Sin embargo, al llegar, el sonido se desvaneció de repente, dejando un silencio inquietante en su lugar. El grupo se retiró rápidamente, incapaz de encontrar una explicación lógica para lo que acababan de vivir. Este fenómeno sobrenatural ha provocado numerosas especulaciones, desde que son ecos de un pasado trágico, hasta teorías de espíritus atrapados en el lugar. Sea cual sea la verdad, las risas nocturnas de Chernóbil son uno de los aspectos más desconcertantes de la zona de exclusión. 2. El enorme sarcófago, la barrera colosal que protege al mundo. Uno de los proyectos de ingeniería más impresionantes jamás realizados es el sarcófago que cubre el reactor 4 de Chernóbil, una estructura inmensa diseñada para contener la radiación y evitar que continúe contaminando el ambiente. Este sarcófago de acero y concreto, también conocido como Nuevo Confinamiento Seguro, se completó en 2016 tras años de planificación y construcción, y es uno de los mayores esfuerzos de contención jamás emprendidos por la humanidad. Originalmente, se construyó un primer sarcófago poco después del desastre, pero con el tiempo comenzó a deteriorarse, y se temía que colapsará y liberara nuevamente la radiación. El nuevo sarcófago fue construido a una distancia segura y luego desplazado cuidadosamente sobre el reactor mediante un sistema de rieles, cubriendo completamente la estructura anterior. Esta nueva barrera, que tiene el tamaño de un estadio de fútbol, no solo representa la enorme escala del desastre de Chernóbil, sino también la continua lucha de la humanidad para contener sus propias creaciones peligrosas. A pesar de su solidez, el sarcófago requiere vigilancia y mantenimiento constante, un recordatorio de que las consecuencias de Chernóbil seguirán siendo una carga para muchas generaciones futuras. 1. Las aves con dedos extra, mutaciones genéticas en pleno vuelo. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en el entorno de Chernóbil ha sido el de aves que presentan dedos adicionales en sus patas. Estas mutaciones, aunque inusuales, no son imposibles en la naturaleza. Sin embargo, en el contexto de Chernóbil, estas anomalías parecen estar directamente relacionadas con la exposición a la radiación. Los científicos han observado esta mutación en especies de aves como gorriones y golondrinas, que muestran una configuración de dedos inusual, con un quinto dedo extra. Aunque esta mutación podría parecer insignificante, los científicos consideran que podría tener implicaciones evolutivas significativas para las especies afectadas. Este fenómeno no se limita solo a los dedos. En algunas aves también se han documentado alteraciones en el plumaje y en la estructura ósea, cambios que los investigadores creen que podrían estar ligados a la genética alterada por la radiación. La aparición de estas mutaciones no significa necesariamente una inestabilidad genética generalizada en todas las especies de la zona, pero se ofrece una ventana a las maneras en las que los seres vivos pueden adaptarse, de formas insospechadas, a un entorno hostil y peligroso. Chernóbil es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en un entorno inquietante que desafía nuestras ideas sobre la naturaleza y la supervivencia. Cada rincón de esta zona de exclusión cuenta una historia, desde la rápida evacuación de Pripyat, pasando por los efectos devastadores de la radiación en la vida silvestre, hasta las adaptaciones evolutivas que desafían la comprensión humana. Los descubrimientos realizados en este lugar, como los lobos de cola rizada, las aves con dedos extra y los enormes siluros en los estanques de enfriamiento, muestran una faceta sorprendente de la resiliencia de la vida, que continúa adaptándose en medio de condiciones extremas.
Este lugar sigue siendo un recordatorio sombrío de los riesgos y las responsabilidades que acompañan el poder de la energía nuclear. A pesar del tiempo transcurrido, el desastre de Chernóbil continúa planteando preguntas sobre los efectos a largo plazo de la radiación en la biología, el medio ambiente y las generaciones futuras. Los científicos siguen observando y estudiando este laboratorio viviente con el fin de entender mejor las repercusiones de uno de los mayores errores de la humanidad. Mientras tanto, Chernóbil sigue siendo un territorio prohibido, un testimonio silente de la devastación, pero también de la extraordinaria capacidad de adaptación y de la lucha incansable de la naturaleza.